Bien, queremos saludarles nuevamente hoy, Día del Señor, a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas, a través de YouTube, Facebook e Instagram. Aquellos que nos ven en vivo y también nos ven en diferido, que Dios les bendiga poderosamente. Es para nosotros un gozo y una alegría poderles servir a través de la administración de la palabra de Dios, y sobre todo por permitirnos o darnos el privilegio de poder entrar a sus hogares a través de este medio. Que Dios les bendiga poderosamente. Es nuestra oración al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que su vida sea transformada por medio de la administración de la palabra del Señor, y que al culminar esta sencilla palabra usted pueda ser tocado, transformado y lleno de la presencia de Dios, pues el propósito de la palabra de Dios es edificar nuestras vidas. Queremos saludar a aquellos que nos han estado notificando su conexión a través de estas plataformas domingo a domingo. Que Dios les bendiga. Recuerden siempre de compartir este enlace con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo y también de estudio. Recuerde que la palabra del Señor nos indica que más bienaventurado es dar que recibir. Así que usted va a ser bendecida o bendecido poderosamente al compartir esta palabra con la persona que más tenga cerca. Así que hoy queremos saludarles y sobre todo bendecirles en el nombre del Señor. Bien, he traído esta palabra que esperemos que pueda edificar su vida. Se encuentra en uno de mis pasajes favoritos del libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. El libro del profeta Isaías, el capítulo 6. Un pasaje que por lo demás es impresionante por su belleza y por todo lo narrado aquí. Así que quiero invitarles que podamos leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Lo demás lo estaremos explicando durante el transcurso de esta meditación. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, verso 6, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Bendícele en nuestros corazones, edifícanos, y permite, Señor, que al ser ministrado por ella, podamos, oh Dios, ser de alguna forma marcando un antes y un después en nuestras vidas. Hoy nuevamente declaramos que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra llega. Y mientras que se establece este tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo, y declaramos gozo y alegría. Hoy declaramos paz y libertad, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice amén y amén. Bien, una de las cosas que me sorprende siempre de Dios es el hecho de que no importa cuánto conozcamos de Dios, no importa cuánto podamos nosotros tener en la fe y declarar nuestro amor al Señor, siempre habrá de Dios más para nuestra vida. He titulado el tema de hoy Subiendo a otro nivel. Y es que a veces tenemos la idea equivocada
que hay una idea generalizada de que solo por nuestro propio esfuerzo podemos alcanzar cualquier cosa en nuestra vida. Se ha creado una ciencia del autodesarrollo y se piensa también de manera equivocada que el hombre no conoce límites para aquello que se proponga alcanzar en la vida. Sin embargo, en la Escritura encontramos que no podemos sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida, ya que corremos el riesgo de ganar solo cosas materiales y perder, por supuesto, las cosas más importantes, que son las cosas del Señor. Así que no importa lo que hayas alcanzado en la vida, no importa el lugar donde estás o el lugar donde quieres estar, hay siempre más de Dios para ti y para mí. De manera que al nosotros poderle conocer, podríamos decirnos que sinceramente nuestra vida será totalmente distinta una vez que podamos tener una experiencia con el Señor. El profeta Isaías narra esta historia que sin lugar a dudas fue una experiencia sobrenatural, extraordinaria. Tuvo una visión acerca de Dios y la Escritura nos narra en esta historia que Isaías pudo decir que su vida fue transformada a partir de ese momento. Muchos de nosotros necesitamos quizás una experiencia más profunda para marcar un antes y un después en nuestra vida, pero que ese después no sea otra cosa más que el subir un escalón más en nuestra revelación, en nuestra relación de Dios o en nuestra relación con Dios, y al mismo tiempo marcar cosas significativas para cada uno de nosotros. Así que no importa lo que tú conozcas de Dios ni el tiempo que tengas en el Evangelio, sabes que hay un nivel más alto que alcanzar en el próximo capítulo en tu vida con Dios. Job, hablando acerca de las cosas que se conocen de Dios, escribió en un pasaje que realmente sorprende cuando lo leemos, y de él se dice la Escritura, era un hombre perfecto, correcto en todos sus caminos, y que tuvo también una experiencia particular con Dios, al final del cual Dios se le reveló y él pudo ver cuán corto y cuán pequeño era el conocimiento que tenía acerca de Dios. Sin embargo, en el capítulo 26 del 5 al 14 dice la Escritura, Job hablando acerca de Dios, decía: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende al norte sobre el vacío. Imagínense esto, cuando no se sabía ni de astronomía, ni de física, ni de nada. En el libro de Job, Job registra esto. Escuche: cuelga la tierra sobre la nada, ata las aguas a sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Verso 14, escucha lo que dice. He aquí, estas cosas son solo los bordes. Imagínense, estas cosas son los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job escribió que apenas conocemos los bordes del conocimiento de Dios y apenas hemos escuchado un leve susurro acerca de lo que es Dios o de quién es Dios. Si Job, con toda su experiencia y con todo aquello que vivió, pudo decir finalmente: de oídas te habíamos oído y apenas ahora mis ojos te ven y me arrepiento del polvo y ceniza. Imagínense lo que pudo significar para la vida de Isaías esa tremenda revelación acerca de Dios, que él estaba sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Los quiciales de las puertas del templo temblaban a causa
de la adoración en el cielo, y tan espantado estuvo Isaías acerca de esta revelación que él creyó que estaba listo para morir. La Escritura nos dice, por tanto, que una de las cosas que nosotros debemos aprender de todas estas lecciones es que debemos conocer a Dios cada día para que el temor en nuestros corazones pueda acrecentarse de tal manera que nuestra obediencia a Dios sea un estilo de vida. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versos 23 al 24, nos sigue hablando acerca de este conocimiento. Así dijo Jehová, fíjese: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y aclara el mismo Dios: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que de lo único que podemos hablar a nuestro favor y en lo que podríamos eventualmente ufanarnos es de tener una experiencia con Dios. Toda aquello de las cuales nos podamos nosotros jactar no es más que vanidad de lo que poseemos, de lo que hemos logrado, de lo que somos o de lo que conocemos. Todo eso es vanidad. Todo eso lo que hace es inflar nuestro orgullo. Pero cuando conocemos a Dios, conocemos la dimensión de su grandeza y por tanto conocemos también la dimensión de nuestra pequeñez. De hecho, todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios descubre qué pequeño es ante los ojos del Señor. Esto fue justamente lo que le ocurrió a Isaías. De allí que cuando Dios nos dice que la salvación se basa en eso, debemos creer a la palabra, porque el mismo Jesús, hablando acerca de este conocimiento, le dijo a sus discípulos y a aquellos que le seguían: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Dios hará la diferencia en tu vida y en la mía, porque cuando comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a conocer no solamente su grandeza en términos de su gloria, sino de lo que Él es capaz de hacer a favor de nuestras necesidades. Cuando comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a respetarle, amarle, porque cuando descubrimos su amor inagotable, la respuesta natural a ese amor es amarle de igual manera. Dice la Biblia que el verdadero amor se demuestra cuando alguien pone su vida por sus amigos, y Jesús dio su vida por nosotros, y Dios nos amó cuando éramos enemigos de Él. Dice que la Escritura, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Hoy necesitamos descubrir que Dios desea habilitarnos para subir a otro nivel de gloria, a otro nivel de entendimiento acerca de Dios. El profeta Isaías, dice la Escritura, tuvo esta experiencia sobrenatural. Y aunque algunos exégetas comparten la opinión de que los 5 capítulos primeros del profeta Isaías se refieren a una introducción y que el capítulo 6 indica el inicio ministerial del profeta Isaías, algunos aseguran que aunque no había recibido su ordenación o su ordenamiento como profeta ungido, ya él tenía un conocimiento bastante avanzado acerca de Yahweh o de Dios. De hecho, él habla en el inicio de este libro, que es considerado un libro netamente evangélico, o digámoslo de esta manera, de buenas nuevas de salvación como ningún otro en la Escritura. Él ya habla de la condición del pueblo, ya él conoce
las injusticias en medio del pueblo y cómo el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Así que nosotros podríamos decir que en un sentido, ese conocimiento que tenía de Dios no era suficiente para el llamado que él necesitaba y la investidura que él necesitaba para poder llevar a un mensaje en medio de un pueblo rebelde, en un pueblo que estaba enfrentando la soberanía y la autoridad de Dios día a día. Así que cuando el profeta Isaías recibe esta revelación de parte de Dios, encontramos que la vida de Isaías cambió de una manera tan dramática que sin lugar a duda él tuvo que enfrentarse con todos los líderes de su tiempo, reyes, y además de eso con todos aquellos que le aventajaban desde el punto de vista religioso en el tiempo que le tocó vivir. Pero una de las cosas que encontramos como una gran enseñanza en este pasaje es que somos habilitados por Dios y solo por Dios para el siguiente nivel que Él nos quiere enviar. Solo Dios puede promovernos a ese nivel. La gente hoy se quiere congraciar con sus líderes, con los pastores que están cerca. A ellos les gusta mucho que los vean trabajando, que los vean en el ejercicio de sus funciones ministeriales, porque piensa que solamente si los ve el líder, llámese pastor, llámese ministro de adoración o lo que sea, ellos creen que están habilitados por parte del cielo para llevar a cabo sus funciones ministeriales. Qué lejos están y tan equivocados de esa realidad. El profeta Isaías seguramente estaba en los atrios, fuera del lugar que solamente le correspondía a los sacerdotes, porque él no era sacerdote. Sin embargo, allí fuera de ese ámbito sacerdotal, quizás en los atrios, en las afueras, en la parte donde estaban los que se ponían del pueblo para adorar al Señor, él tiene esta revelación. Fue el año en el que murió el rey Usías, ese año que quizás marcaba o presagiaba un futuro incierto, porque había sido uno de los mejores reyes que había tenido Israel Judá en los últimos tiempos. Sin embargo, dice la Escritura que en medio de esa crisis nacional, Dios le habla al profeta y le muestra parte de su gloria, y lo ve sentado ve a Dios sentado en un trono de gloria, y ve a unos seres angelicales solamente nombrados en este pasaje y en ningún otro de la Biblia, llamados serafines. Y ellos, a diferencia de los querubines, están orbitando alrededor del trono de Dios y proclamando la gloria del Señor. Con esto en mente, y yo quiero que nos imaginemos a estos seres alados que se tapaban con tres pares de alas, con unos cubrían sus rostros para no mirar de frente la gloria de Dios, con otro tapaban sus pies y con el otro volaban. Ellos, cada cosa tiene un aspecto diferente que no quiero ahora mismo nombrarlo porque nos extenderíamos demasiado, pero entendemos que la figura que Dios usa y la que está viendo Isaías demuestra que estos seres alados viven alrededor del trono de la gracia, del trono de Dios, proclamando esto: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el Señor Dios Jehová de los ejércitos. Y él vio en esta revelación que al proclamar estos seres angelicales de esta manera la alabanza y la adoración a Dios, los fundamentos del templo temblaban a causa de la gloria de Dios, y la Shekinah del Señor, la nube de Dios, estaba cubriendo el lugar de adoración. Cuando él escuchó de la boca de estos seres angelicales, yo me imagino que él mismo tuvo que verse ante el espejo de lo que era la verdadera adoración. El pueblo seguramente hacía sus sacrificios, sus rituales. Todo se había convertido en una rutina y a lo mejor parte
de la adoración del profeta antes de ser llamado como profeta, quizás también en algún punto, como nos sucede a todos nosotros, se convirtió en una rutina. Pero Dios quiso mostrarle al profeta que no podemos convertir nuestra adoración a Dios en una rutina, en algo que se hace mecánicamente. Así que cuando él ve a los seres angelicales, yo me imagino que él vio la contundencia de una verdadera adoración, una adoración que se expresaba a través de palabras que se decían el uno al otro. Los serafines se decían el uno al otro: santo, santo, santo. Cuando en la escritura encontramos esta expresión 3 veces, algunos dicen que eso hace referencia a la Trinidad, pero otros dicen que cuando se repite 3 veces algo en la Biblia es que eso tiene un nivel superlativo, un nivel máximo. Así que lo que yo prefiero inclinarme a pensar principalmente, que cuando los seres angelicales están diciendo santo, es porque 3 veces santo, es porque la santidad de Dios, la gloria de Dios tiene un nivel tal que ningún ser humano puede resistir. Así que allí vemos nosotros al profeta viendo esto, y cuando lo ve se expresa de esta manera: ay de mí. Si usted lee en el capítulo 5, que es un capítulo que antecede al que estamos leyendo, encontramos al profeta hablando sobre los ayes de los malvados. Ay de los que se juntan en casa y añaden heredad, hablando de codicia. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, hablando de los deseos desenfrenados del cuerpo y del alma. Nos sigue hablando de los ay que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y pecado como coyunda de carreta. Nos habla acerca de la vanidad y del amor propio. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Nos habla de torcer el derecho y la justicia para su propio bien. Ay de los valientes para beber, hombres que mezclan el vino para hacer mezclas de bebida. Y eso nos habla acerca de aquellas cosas que solamente satisfacen al ser humano. Encontramos a un hombre hablando acerca de los ayes de los malvados. 6 veces dice ay de los que. Pero cuando el mismo profeta se confronta ante la realidad de la gloria de Dios, ya no le queda ay para los malvados, sino ay para sí mismo. ¿Sabe? Cuando nosotros comenzamos a tener una vislumbre de la gloria de Dios, cuando Dios se revela en nuestra vida, descubrimos que no somos mejores que los demás. Mientras que no tenemos esa revelación, comenzamos a señalar el pecado de los demás, comenzamos a señalar las faltas de los demás. Pero cuando Dios se revela en nuestra vida, como lo hizo el profeta, Él descubre que hay también maldad en él, como lo hay maldad en el pueblo. Él dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hasta que Dios no toque, ¿sabe? Porque hemos de significar algo importante acá. Cuando Isaías tiene la revelación acerca de Dios, lo que se le viene a la mente es justamente que hay algo en sus labios, algo en su boca, hay algo malo en su vida, aunque estaba en el templo, aunque quizás tenía la inquietud de servir al Señor y de poder hacer algo a favor del pueblo y algo a favor del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos esta revelación acerca de Dios, comenzamos a descubrir que hay cosas que realmente no son tan buenas como nosotros pensábamos. El profeta descubrió que había algo malo en él, y no tenía que ver con conductas inmorales. No estamos hablando de adulterio, de fornicación, no estamos hablando de cosas que son intrínsecamente pecaminosas. Pero ¿sabe? Cuando nosotros comenzamos a permitirnos pecados que están relacionados con la lengua, somos más condescendientes.
al punto de que muchos pastores pecan con su boca, muchos líderes pecan con su boca, muchas ovejas pecan con su boca y no saben que están pecado ante los ojos de Dios, como sencillamente robar, como sencillamente fornicar o adulterar, porque escrito está. Dice la Escritura que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serán condenados. Hoy necesitamos entender que si queremos pasar al siguiente nivel, Dios necesita, número uno, mostrarnos que todo comienza con nuestros labios, que todo comienza con nuestra manera de hablar. ¿Pero por qué? Porque Dios solo puede ministrarnos. Escuche esto, que le quede grabado en su mente. Dios únicamente puede ministrarnos cuando reconocemos nuestra necesidad. Algunos creen que están bien, aunque saben que están mal. Pero el profeta pudo descubrir que había algo mal en su manera de hablar, había inmundicia en sus labios. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confesamos para protección. Con la boca confesamos para salud. Con la boca confesamos para liberación. Con la boca confesamos que nuestro Dios gobierna en nuestros corazones. Cuando esa falta de declaración, falta de pronunciación están en nuestros labios y por el contrario declaramos lo que no es correcto, estamos sencillamente atrasándonos en nuestro caminar con el Señor y no podríamos pasar tampoco a ese siguiente nivel. De hecho, Jeremías tuvo esta experiencia también con Dios. Y en el capítulo 15, creo que del profeta Jeremías, el Señor tuvo que decirle que si dejaba de hablar como lo estaba haciendo y por el contrario comenzaba a hablar de la manera correcta, el Señor le dijo: yo entonces te usaré otra vez como profeta. Si deja de hablar tontería, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Es decir, no uses el metalenguaje del mundo. Acuérdate que tú estás para ser atalaya, para tú ser luz y sal de las naciones. El profeta tuvo que ser reprendido por Dios y él tuvo que cambiar su manera de pensar. Nosotros tenemos nuestro corazón cargado de palabras incorrectas. Así que si Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Mateo 12:34, fácilmente dice la Escritura, que Jesús le dijo a los que le escuchaban: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros expresamos con nuestra lengua palabras y articulamos ideas y pensamiento, lo que estamos haciendo es demostrando lo que hay dentro de nuestro corazón. Una persona se conoce por lo que habla. Si tú te encuentras con personas que lo que hablan solamente son de vehículos, de carro, de casa y de dinero, ya tú sabes que lo que hay dentro de su corazón. Pero si una persona habla acerca de las cosas de Dios, habla acerca del amor, habla acerca de la tolerancia, si no juzga a las demás personas, podríamos decir perfectamente que esa persona ha tenido un encuentro con Dios. En Mateo 12, verso 37, en ese mismo capítulo 12, 37, nos dice la Escritura: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Me gusta mucho la versión traducción lenguaje actual. Dice: Dios juzgará a cada uno. Escuchen lo que dice. Dios juzgará, la versión traducción lenguaje actual. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. ¿Quién podría pensar que Dios nos juzgaría por nuestras palabras? Sí lo dice. Si dijeron cosas buenas, se salvarán. Pero si dijeron cosas malas,
serán castigados. ¿Te imaginas el poder que tienen nuestras palabras y cómo nosotros estamos haciendo eternidad con lo que estamos hablando? El profeta dijo: ay de mí, tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿De qué estamos hablando cuando el profeta habla acerca de labios inmundos y de gente a su alrededor que tiene labios inmundos? Pues sencillamente de esto. Hablamos de las mentiras, hablamos de cómo criticamos a los demás, que no es otra cosa que maldiciones hacia los demás. Cuando criticamos a los demás, estamos maldiciendo a los demás. Estamos hablando de palabras corruptas, palabras cargadas que tienen un sentido vulgar. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que creen que porque no están en fornicación, ni en adulterio, ni son borrachos, creen que pueden tener más que justificadas razones para hablar malas palabras cuando están enojados. Y no saben que esas palabras los están condenando. Sin hablar, por supuesto, de aquellas cosas que a Dios también le choca. Y estamos hablando de palabras cargadas de incredulidad y de duda. Porque cuando decimos que Dios no nos puede sanar, de que Dios usa también tales y cuales cosas para traer una respuesta a nuestra vida, aunque relativamente podríamos tener razón en lo que decimos, Dios es suficiente para traer una respuesta correcta, completa y perfecta a nuestra necesidad. Así que cuando hablamos de duda y de incredulidad, no estamos hablando de manera correcta y estamos además boicoteando nuestro milagro. Si por el contrario nosotros nos paráramos firmes y dijéramos: Señor, yo sí creo, yo sé que mi respuesta, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi respuesta viene en camino, nuestra vida sencillamente estuviera marcada por mejores cosas. ¿Y qué hablar acerca del juicio hacia otro? Tenemos una tendencia natural de juzgar a los demás, pero nunca juzgarnos a nosotros mismos. Vemos la astilla en el ojo de nuestro hermano, pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Nos comportamos de manera hipócrita cuando abrazamos y besamos a un hermano y le decimos: hermano tal, hermano cual. Pero cuando nos da la espalda comenzamos a criticar su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de pensar, la familia que tiene, su pobreza o su riqueza. Siempre le encontramos un pero a los demás. Cuando nosotros hablamos de cosas inmundas en nuestros labios, hablamos, por supuesto, de aquellas cosas que decimos acerca de nosotros mismos y que denotan orgullo. Las cosas que hemos logrado, las cosas que tenemos, las habilidades que hemos adquirido, las cosas que nos pertenecen y que nosotros no las hemos ganado. Qué mentira tan grande nos juega el corazón. Y qué hablar de las veces que nos quejamos. Nos quejamos del clima, nos quejamos de nuestra familia, de nuestros hijos, nos quejamos del pastor, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos de la temperatura, de casi todas las cosas nos quejamos. Y esas quejas, recordemos, trajo el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Quejarnos nos habla mucho de cuán agradecido o cuán desagradecido somos acerca de las cosas que Dios nos ha dado. Que hablar acerca de los chismes, ¿sabe? Cuando la gente se reúne y dice: mira, esto no te lo digo sino para que oremos, y comienza a hablar de chismes y comienza a hablar de murmuraciones. Aquí podríamos hablar largo y extendido acerca de esto y no tenemos tiempo para esto. Pero el profeta Isaías se dio cuenta que era una debilidad y que eso era inmundo ante los ojos y ante la grandeza de Dios. Porque cuando nos paramos en esas estupideces, perdónenme la expresión, en esas tonterías, sencillamente estamos deteniendo nuestro andar en el Señor, nuestro crecimiento. Estamos dejando de conectarnos a un eslabón más que nos lleva hacia la gloria de Dios. El profeta vio cómo los seres angelicales alrededor del Señor proclamaban a viva voz, a grito: santo, santo es santo. Y cuando él vio esas expresiones que salían en la boca de estos seres angelicales, él tuvo que irremediablemente mirarse a sí mismo.
¿Sabe? Hoy necesitamos tomar el antídoto de Dios para evitar o para eliminar de nosotros todo aquello que impide nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y sobre todo pasar a ese nivel del cual estamos hablando, subir a otro nivel, porque Dios tiene más para nuestras vidas, pero que no lo hemos hecho porque sencillamente nuestra boca se ha convertido en un manantial de agua corrompida. Como decía en el libro de Santiago, amados, por una misma abertura de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Sabe? No podemos adorar a Dios correctamente si con la misma boca maldecimos a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Si con la misma boca maldecimos al presidente, maldecimos a nuestros líderes, maldecimos a toda persona. Cuando nosotros tenemos una boca dispuesta para la adoración y alabanza, estamos preparando y allanando el camino para que la gloria de Dios se manifieste sobre nosotros y entonces ser habilitados por Dios al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo es este antídoto para una vida estancada? Hay dos cosas, y con esto vamos terminando. Hay dos cosas a tomar en cuenta para que esto pueda comenzar a funcionar en nuestra vida. Número uno, por nuestra parte, necesitamos reconocer. Necesitamos un reconocimiento en nuestra vida. ¿De qué debemos nosotros caer en cuenta que debemos reconocer? En primer lugar, tenemos que reconocer nuestro pecado. Debemos reconocer que aunque hay líderes que critican, no significa que eso es correcto ante los ojos de Dios. Que el pecado de la lengua es algo que nos puede llevar a la condenación, porque la vida y la muerte, escribió el proverbista, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Pero el que ama lo malo, sencillamente llevará las consecuencias de su extravío, de su error. Necesitamos reconocer que ante los ojos del Señor, si queremos agradarle a Él, debemos entender que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con gracia a fin de dar gracia a aquellos que nos están escuchando. Que si nuestra boca se abre es para bendecir, para elogiar, para proclamar la gloria de Dios y no para maldecir, ni mentir, ni criticar, ni quejarnos. Significa que si vamos a reconocer a Dios en nuestra vida, tenemos que reconocer que en Él, tenemos nosotros el perdón y la limpieza de nuestros pecados. El profeta dijo, ¡ay de mí! Él entendió que no estaba en él la posibilidad de poderse limpiar a sí mismo. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio de Jesús puede concedernos a nosotros el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra vida. Solo la sangre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo y su sangre nos limpia de todo pecado. Mientras callé, escribió el profeta y salmista David, dijo, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir, pero declaré mi pecado y tú perdonaste mis pecados. Él es quien perdona todos tus pecados y sana toda tu dolencia. Quizás lo que está detrás de tu enfermedad es una mala palabra que hayas pronunciado. Quizás lo que está detrás de tu ruina es palabras que has declarado, que has pronunciado en contra de aquellos a los cuales debiste haber bendecido. La parte de Dios es esta. Dios envió a un serafín que tomó el carbón con unas tenazas del altar. El altar nos habla de sacrificio. ¿Sabe? Nada que no venga de la obra que Dios hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario puede concedernos a nosotros el perdón de todos nuestros pecados. Lo primero que le dice Dios a través del serafín es: esto ha tocado tus labios y quitada la culpa. Quitar la culpa significa es ser perdonado, cancelando toda la deuda. ¿Sabe? Necesitamos ir
nuevamente a la cruz de Cristo y reconocer que solo su perdón nos habilita para ser liberados de todo peso de pecado que pueda haber sobre nosotros. Pero esa liberación puede y va a venir solo si somos capaces de confesar que no hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Y finalmente, la parte de Dios corresponde a aquella que le dijo el serafín al profeta Isaías. Y es: esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La limpieza viene solo, escuche, la limpieza viene solo por el sacrificio de Cristo. Hoy necesitamos invocar la sangre de Jesús sobre nosotros y entregar a Dios nuestros labios y entregar al Señor nuestra voluntad y entregar al Señor nuestras emociones. De la abundancia del corazón habla la boca. Significa que toda esa rabia, que toda esa insatisfacción, que toda esa frustración tiene que ser entregada en la cruz del Calvario. Y que tú debes de entender que si alguien te ha agredido, mía es la venganza, dice el Señor. No te corresponde a ti vengarte. ¿Sabe? Tú no estás haciendo nada productivo al criticar, al maldecir a aquel que te hizo daño. Tú crees que estás reivindicando el daño que te hicieron y no sabes que finalmente al abrir tu boca en contra de aquellos que no te ven, sencillamente lo que estás haciendo es maldiciéndote a ti mismo. Por eso es que dice la Escritura: bendecid y no maldigáis. Hoy necesitamos subir a otro nivel de gloria. El profeta, al confesar su pecado y al ser enviado este ser angelical, este serafín, y tocar los labios del profeta, Dios pudo correctamente relacionarse con el profeta y decirle: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él pudo entonces responder y acercarse al trono de la gracia y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. A partir de ese día, ese profeta, considerado como uno de los más grandes profetas después del Señor Jesucristo, pudo hacer historia, escribiendo cosas que solamente pudieron ser reveladas en su totalidad en el libro de Apocalipsis, y las cosas que fueron dichas por Jesús frente al templo, hablando proféticamente del futuro. Así que hoy yo quiero invitarte a que puedas romper ese sello y que puedas rendir tus pensamientos, tus emociones y todas aquellas cosas que te han frustrado, que han de alguna forma detenido tu bendición, pero que hoy, por la gracia de Dios, el Señor te impulsará a otro nivel. Hoy yo quiero invitarte que allí donde estás puedas hacer una oración conmigo, una oración de entrega, una oración al Señor donde tú le puedas decir: Padre, perdóname porque no me he dado cuenta que mi boca ha estado quizás cargado de cosas que no convienen. A lo mejor fueron mentiras o maldiciones, críticas, palabras corruptas, incredulidad, duda, juicio hacia otro, vanidad y orgullo, quejas, chismes o murmuraciones. Quizás alguna de ellas o todas ellas, pero que de alguna forma no han permitido pasarte al siguiente nivel. Hoy quiero pedirte que hagas conmigo esta oración y digas: Señor Jesús, vengo a ti. Reconozco mi necesidad, reconozco mi pecado. Hoy quiero pedirte, Señor, que de tu altar y frente a tu altar donde estoy ahora, venga, Señor, el fuego de tu Espíritu y que queme dentro de mí todo aquello que no te agrada. Quema la mentira, quema la queja, quema el chisme, quema la murmuración, quema todo sentido malo que de mi corazón ha salido para maldecir a aquellos que están a mi alrededor y aún mi propia vida. Hoy te entrego mis emociones, hoy te entrego, Señor, mis pensamientos, hoy te entrego mi voluntad. Y hoy declaro, Señor, que soy libre de toda atadura con mi boca. Y hoy confieso para salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén.
quiero que cierres tus ojos y quiero orar a Dios por tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Mira cada hombre y cada mujer que me ve, Señor, en esta hora, que nos observa, Señor, a través de las diferentes plataformas. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que tú les bendigas. Si hay enfermedad, si ellos han hecho una oración sincera, que toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, ahora sea reprendida por el poder de tu palabra. Que toda ruina, Padre, que toda pobreza, que todo aquello, Señor, que ha detenido el crecimiento, que lo ha impedido, Señor, pasar a tu pueblo al siguiente nivel, ahora en el nombre de Cristo se ha rota toda cadena de opresión. Hoy declaro, Señor, que un nuevo amanecer, oh Dios, sale en la vida de cada hija y cada hijo. Y hoy declaro, Señor, por el poder de tu palabra, que es hecho en el nombre de Jesús. Toca, Señor, cada uno de los cuerpos de aquellos que están enfermos, ya que declaro, Señor, por tu palabra, que por tus llagas fuimos nosotros curados, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hemos llegado ya a un capítulo, pasó este tiempo, como siempre pasa. Me hubiese gustado compartir muchos detalles de este pasaje, detalles, por cierto, bien interesantes, pero será en otra oportunidad y en otro escenario. De cualquier manera, busque también información acerca de esto. Creo que lo más importante es que podamos aplicarlo a nuestra vida para la bendición de aquellos que están a nuestro alrededor y nuestra propia vida también. Gracias por permitirnos entrar a sus vidas, sus hogares. A través de este medio nuevamente ratificamos nuestro compromiso con Dios y con ustedes de llevar esta palabra domingo a domingo. Queremos saludarle de parte de mi familia y de la pastora Areli, que no ha estado con nosotros últimamente, pero ahí está, el cariño es el mismo. Que Dios les bendiga poderosamente. Recuerde, por favor, que ya en unos días tenemos la Cena del Señor. Disponga su corazón. Creo que para el próximo domingo, creo que tenemos, sí, no, todavía en octubre, vamos a ver, el domingo 2 de octubre, todavía falta, si el próximo domingo, creo que sí, tenemos, no, el próximo domingo no, dentro de 2 domingos tenemos la Cena del Señor, así que prepárese para ese evento, con el favor de Dios. Vamos a compartir entonces eso, ese momento tan maravilloso que es compartir el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Que Dios me los bendiga poderosamente, que Dios les guarde. Quiero invitarles el próximo domingo a esta misma hora y permita al Señor que su vida sea bendecida y transformada por la gloriosa palabra de Dios. Hasta una siguiente oportunidad y gracias. Dios les bendiga.